Listo, ya estamos transmitiendo y acabo de empezar a grabar. Listo, entonces comencemos. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, las gracias a Michael por brindarnos esta oportunidad de esta charla y a Álvaro por hacer el contacto o el nexo con Álvaro, con Michael para esta presentación. Hoy nos acompaña Michael Weintraub. Él es profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Es filósofo de formación. Tiene una maestría y un doctorado en gobierno de la Universidad de Georgetown. Tiene una beca predoctoral del programa de Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad de Yale. Igualmente hizo parte del programa de becas del Instituto de Paz Jenny Ranford. Adicionalmente, antes de hacer su programa de posgrado, tiene experiencia en campos, trabajó en derechos humanos y desarrollo económico, sobre todo en las regiones de África Oriental y África del Sur. Sus intereses en investigación están por el lado de seguridad contemporánea en los grupos armados durante el conflicto armado, violencia motivada por razones políticas y la criminalidad organizada. De interés particular, los legados históricos de la violencia y cómo se afectan los procesos contemporáneos. Los desarrollos de estas investigaciones pues están a partir de metodologías, de métodos experimentales y métodos cuasi experimentales. La razón por la que Lina esté tan entusiasmada, me imagino. Su tesis doctoral, o sea, disertación doctoral, me imagino, fue sobre Colombia y entonces tiene un amplio conocimiento de la ciudad, a pesar de no ser de natural colombiano. En este momento es investigador principal de un proyecto financiado por USAID, donde está analizando temas sobre políticas de seguridad ciudadana y políticas públicas basadas en evidencia, y su interés es difundir buenas prácticas en el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Igualmente tiene publicaciones en los muy buenos revistas de tipo internacional, en el Journal de Política, Journal de Resolución de Conflictos, y etcétera. Yo le doy la palabra a Álvaro. Álvaro, gracias como te decía antes, por acercarnos a Michael. Y Michael, muchas gracias desde el Departamento de Economía. Bueno, muchas Álvaro. gracias, Juan Byron, por la presentación de Michael. Michael, gracias a vos por acompañarnos. Solo contar rápidamente el contexto de esta invitación a Michael es en el marco también de nuestra clase de Economía del Crimen, una lectiva profesional de nuestro programa. La idea era que Michael nos acompañara en la clase, pero pues por un tema de horarios no se pudo, pero vimos la gran oportunidad de presentarlo en las charlas de economía y con Juan Byron. Pues logramos gestionar el espacio. Creo que es el tema que nos va a presentar Michael es muy importante. Hace parte de una de las actividades de clase o de las secciones de clase que es sobre el control institucional del territorio, ¿cierto? Que es toda la acción que puede hacer la fuerza pública en el territorio. Y hablábamos con Boris esta semana que qué mejor coyuntura ahora en el paro cuando vemos pues el despliegue de la fuerza pública y queremos entender si eso funciona o no para reducir el delito, para disuadir algunas externalidades. Pues yo le doy paso a Michael, que es nuestro invitado. Muchas gracias y bueno, hacer la cuñita de la clase de Economía del Crimen para los estudiantes para que se interesen en ver adelante. Y mil gracias por acompañarnos, Michael. No, mil gracias a todos y todas por estar acá, Álvaro por la invitación, Juan Byron por la introducción. Realmente estoy feliz poder estar aquí con ustedes. Pues hubiera sido mejor estar con ustedes en Cali, pero eso tendría que esperar otro momento cuando se calme un poquito pues todas las frentes de que estamos enfrentando en este momento.
Entonces, esto es un trabajo en conjunto con Rob Blair, que es profesor asistente en Brown. Y básicamente empezamos con la idea de que la literatura sobre transiciones hacia la democracia ha argumentado que es clave mantener una separación formal y estricta entre lo que hace el ejército y lo que hace la policía. Pero sabemos que en la práctica, en gran parte del sur global, en América Latina en particular, eso simplemente no se cumple, esa división. Patrullas militares son una parte fundamental de los enfoques de mano dura que se ve en la región para reducir la delincuencia y también es una parte fundamental de estrategias policiales en muchos lugares fuera de América Latina. Menciono algunos acá, Sudáfrica, Filipinas e Indonesia. Quienes están a favor de este enfoque básicamente afirman que los soldados tienen unas ventajas en la reducción del delito porque tienen más éxito tanto en disuadir a delincuentes como en incapacitarlos. Me imagino en la clase tuya, Álvaro, ustedes vieron el modelo clásico del crimen de Becker. Y básicamente estos son con los dos mecanismos clave, incapacitar el crimen y disuadir el crimen. Y básicamente el ejército, muchos argumentan, tienen algunas ventajas comparativas comparado con la policía. ¿Por qué podría ser el caso? Básicamente porque soldados tienden a tener mejor capacidad de comunicación, transporte, logística, mientras también claramente tienen una mayor capacidad para ejercer la coacción debido a su potencia de fuego, que es muy superior a lo que tiene la policía civil. Por esta razón, entre otras, mano dura es extremadamente popular en América Latina. Básicamente, ciudadanos en toda la región creen que los militares son más efectivos, más confiables que la policía, son menos corruptos y menos abusivos comparado con la policía. Y vale la pena decir que no es solamente un artefacto, digamos, de falta de exposición directa al ejército. Incluso en países donde los soldados participan activamente en la aplicación de la ley, ciudadanos ven a los militares de manera mucho más favorable comparado con la misma policía. Unos datos, en Guatemala, por ejemplo, más del 70% de encuestados en 2014 expresaron confianza en los militares comparado con menos de 40% que expresaron confianza en la policía. Los números son muy similares en México, 2/3 de los encuestados expresaron confianza en militares en comparación con poco menos de 1/3 que expresaron confianza en la policía. Esos patrones extienden a países en África, de hecho también en el país de origen, Estados Unidos. Personas que están en contra, los opositores a patrullas militares, por otro lado, afirman que la práctica socava los derechos humanos en parte porque protocolos de entrenamiento para soldados son muy diferentes versus cómo entrenamos a nuestros policías. La misión general de soldados es abrumar y derrotar, y eso se contrasta con la policía civil, que debe tener como objetivo servir y proteger. Y una cita acá de Donald que voy a leer en inglés, me permiten, indica bien el punto. No one should suffer the illusion that military forces could ever execute the laws with the same sensitivity to civil liberties as regular police forces. To do so is at odds with the central imperatives of military service. Básicamente, este argumento es, militares son entrenadas pues, para una cosa y no es para proteger y servir a las comunidades donde trabajan. Es más, porque pues las mismas personas que están en contra de patrullas militares argumentan que probablemente tengan efectivos secundarios, como legitimar a la justicia retributiva por un lado y deslegitimar en el camino a la policía. Mano dura básicamente se asocia con lo que se conoce como populismo punitivo de derecha y bien puede aumentar el apoyo a las políticas de línea dura y las políticas que ellos respaldan. Y si los soldados terminan viendo, digamos, fortalecidos por military policing, por patrullas militares, es posible que podríamos presenciar un efecto de sustitución que implicaría debilitar aún más apoyo para la misma policía. Entonces, en el extremo, algunos incluso dicen que las patrullas militares erosionan los fundamentos de la democracia, aumentando las demandas para una participación más intrusiva de militares a todos los niveles del Estado, que eso podría potencialmente dañar el propio Estado social de derecho. Entonces, ¿cómo podemos decidir entre esos dos enfoques? O sea, lo extremo que dice que eso reduce el crimen y es necesario para enfrentar especialmente crimen organizado, y los opositores que básicamente dicen que todo malo, que erosionen fundamentos de la democracia, va a aumentar abusos de derechos humanos, etc.
Desafortunadamente, hay muy poca evidencia empírica que nos pueda orientar. Y básicamente, mano dura es súper común, pero es difícil aislar el efecto causal de esas acciones porque soldados, naturalmente, solamente se desplegan para realizar operaciones donde el crimen y la violencia ya se ha vuelto inmanejables para la misma policía. Y como tal, es difícil, digamos, separar efectos de military policing, de patrullas militares, de los efectos de las condiciones que pueden haberla necesitado en el primer lugar. Entonces, empezamos a llenar este vacío con una evaluación experimental del programa Plan Fortaleza en Cali. Y este programa, como voy a describir en mucho más detalle en un minuto, involucró patrullas intensivas recurrentes de miembros de la fuerza militar, las Fuerzas Armadas, en una de las ciudades pues, más peligrosas del mundo, que es el caso de Cali, aunque ha mejorado mucho en los últimos años. Para la evaluación de impacto, aleatorizamos esas patrullas militares a nivel de la manzana, en 2 comunas de Cali, como les voy a explicar en un segundo. Para las personas que quieren desconectarse, quieren hacer, no sé, hacer el almuerzo temprano, lo que sea, esos son nuestros hallazgos básicos de la evaluación experimental que hicimos. Primero, no encontramos efectos de reducción de la delincuencia a nivel agregado, pero sí vemos una disminución de la delincuencia cuando los soldados estaban presentes físicamente en la calle. Estos efectos muy localizados temporalmente y geográficamente son consistentes con otras intervenciones policiales en puntos críticos, hotspots en los Estados Unidos y en Europa. 2, no encontramos evidencia de una disminución en la victimización por delitos que medimos con encuestas, como les voy a explicar ahorita, ni vemos mejoras en la percepción de seguridad a raíz de esas patrullas militares. 3, sin embargo, sí vemos pruebas sólidas, una evidencia sólida de un aumento en la presencia de denuncia del delito y probablemente eso se debe a una mayor vigilancia por parte de civiles, incluso cuando el delito como tal no aumentó en sí mismo. Y eso va acompañado de una mayor cooperación con autoridades, lo que sugiere una coproducción de seguridad. Y vamos a volver a hablar de eso en un segundo. 4, vemos alguna evidencia de un aumento de los abusos contra los derechos humanos en manzanas de tratamiento, pero esos abusos en realidad son cometidos no por soldados, sino por la policía, probablemente en un proceso de efectuar arrestos, capturas en concierto con soldados. Les voy a explicar en mucho más detalle todos esos hallazgos cuando llegamos a estimaciones, etc. 5, para terminar esa ronda de conclusiones rápidas, existe fuerte evidencia de una mayor demanda para intervención militar más agresiva en manzanas tratadas. Y de hecho usamos un behavioral measure, una medición comportamental que incluimos en nuestra encuesta online. Y lo vemos ahí y también vemos desafortunadamente un mayor apoyo a los golpes de Estado en las manzanas de tratamiento. Grave. 6, ya estamos en 6, no vemos ninguna evidencia de un aumento en la participación, digamos, el voto para candidatos de derecha en elecciones a la alcaldía que ocurrieron justamente mientras las intervenciones estaban en curso. Y por último, vemos alguna evidencia de una disminución de apoyo a las protestas contra el gobierno, no esta ronda, por supuesto que no, sino el paro de 2019, después de que se terminó la intervención. Eso es en breve nuestros hallazgos. Ahora voy a volver un poquito para que hablemos de la intervención y voy a discutir en mucho más detalle los hallazgos que acabo de mencionar. Entonces, voy a contarles un poquito sobre la intervención. La alcaldía de Cali, en su momento, en 2019, designó 2 comunas, la 18 y la 20, como puntos críticos de delitos violentos. Dentro de esas 2 comunas tenemos 30 barrios, incluido en la comuna 20, es importante decir, Siloé, que es un lugar bastante difícil para el orden público. Las patrullas estaban conformadas por equipos de 6 a 8 soldados de las fuerzas especiales y la policía militar que patrullaban todas las noches de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta medianoche. Todas esas patrullas iban acompañadas de monitores civiles que contratamos nosotros desde Innovations for Poverty Action, de los que voy a hablar más en un minuto, para que entiendan por qué pusimos civiles con las patrullas militares. Tenemos un propósito muy particular ahí.
¿Qué hicieron esos soldados en esas patrullas? Básicamente buscaron drogas y armas, intentaron, pues revisaron cédulas, licencias comerciales, levantaron como roadblocks, ¿cómo se dice? Como barricadas que básicamente para ¿Retenes? controlar, sí, retenes, eso, gracias, Nina. O sea, para monitorear quién entraba, quién salía. Hablaron, por supuesto, con civiles sobre las condiciones de seguridad en esos barrios. Detuvieron a personas que tenían, que tenían órdenes de captura hasta que llegara la policía. Pero básicamente esas patrullas aleatorias que asignamos a nivel de manzana estuvieron en marcha desde fines de 30 de septiembre hasta mediados de noviembre, cuando justamente el paro nacional en 2019 interrumpió las cosas y tuvimos que terminar nuestra evaluación. Es como bonito que hoy estoy dando la charla en medio de otro paro nacional, como una simetría bonita. ¿Cómo aleatorizamos? Entonces comenzamos estratificando por barrio. ¿Se acuerdan que tenemos 30 barrios en esas dos comunas? Y luego asignamos un sexto de los 1.255 manzanas en esas dos comunas al tratamiento. Podemos hablar de poder estadístico, pero aumentando el número de manzanas tratadas más allá de un sexto no mejora significativamente nuestro poder estadístico. Sabemos que las patrullas, cuando ya estaban en camino, duraron aproximadamente 8 minutos por manzana, que es menos de los 30 minutos que habíamos esperado originalmente, pero eso se debe al hecho de que la mayoría de esas manzanas son bastante pequeñas, aproximadamente 250 metros de perímetro, y teníamos muchos soldados disponibles para patrullar, 6 a 8 soldados por patrulla, y estábamos saturando, mejor dicho, las manzanas y los soldados estaban aburridos. Intentamos no solamente mirar el efecto directo de esas patrullas en las manzanas de tratamiento, sino las dinámicas de desplazamiento del crimen, pues, o difusión de beneficios. Hay desacuerdos en la literatura sobre qué es lo que prevalece: difusión de beneficios a zonas aledañas o desplazamiento del crimen a zonas aledañas. Entonces, asignamos todas las manzanas adyacentes a las manzanas de tratamiento a un grupo que llamamos spillover o desplazamiento, y luego asignamos manzanas restantes al grupo de control. Y también hacemos algunas cosas más sofisticadas para modelar desplazamiento, pero nos quedamos con el modelo más sencillo de desplazamiento por ahora. Aquí pueden tener una idea de cómo se ve el programa de tratamiento en general, el treatment schedule, en las dos comunas. Los puntos verdes acá representan el tratamiento, es decir, manzanas asignadas al tratamiento. Los amarillos representan el desplazamiento, manzanas de desplazamiento, y rojos representan manzanas de control. Entonces, para probar los efectos de esas patrullas, nos basamos en 6 fuentes de información. Primero, datos georreferenciados de delitos, tanto de la policía como fiscalía. Debe decir que la calidad de datos de homicidios en particular es bastante alta en Cali. Hubo en esta época, Álvaro sabe muy bien, reuniones semanales entre alcaldía, policía, fiscalía para revisar cada caso. En el segundo lugar, contamos con datos sobre abusos de derechos humanos que vienen de fiscalía, de nuevo georreferenciados. Voy a hablar mucho más sobre abusos y los datos de abusos cuando hablamos de los resultados sobre abusos. 3, tenemos datos GPS de los monitores civiles que contratamos para acompañar a todas las patrullas, y esto es una buena oportunidad en esta charla para hablar un poquito más de por qué contratamos a esta gente, quién es esta gente, qué es lo que hizo para nosotros. Entonces, esta gente, los monitores civiles, nos ayuda a maximizar el cumplimiento de tratamiento, realizar un seguimiento de los abusos de derechos humanos si llegaban a pasar en tiempo real, para acabar con la evaluación de impacto si fuera necesario. Y al mismo tiempo queríamos evaluar una intervención que fuera como lo más orgánica posible, ¿cierto? Entonces, como llamamos en ciencia política por lo menos, puede haber un riesgo de efectos Hawthorne, dada la presencia de esos monitores. Es decir, que si alguien está monitoreando lo que uno está haciendo, se puede cambiar su comportamiento.
Pero esos monitores que contratamos fueron entrenados para ser muy discretos, usaron una aplicación de teléfono inteligente hecha a la medida para registrar cualquier observación que tenían. También tenían que permanecer en su vehículo en todo momento, no pudieron salir de vehículo. Y de hecho, cuando Rob y yo patrullamos con soldados antes de comenzar la evaluación, los soldados esencialmente nos ignoraron. Pero bueno, a pesar de eso, sí es posible que los soldados cambien su comportamiento con la presencia de los monitores, pero nuestro interés fue básicamente en asegurarnos que no estaba pasando abusos de derechos humanos en el marco de esta intervención, por eso que tenemos los monitores. El cuarto, la cuarta fuente de información para nosotros fue una encuesta de seguimiento que hicimos a 2,000 habitantes y empresarios durante la intervención cuando estaba en camino y que se prolongó de hecho hasta un mes después de finalizar la intervención. Quinta fuente, una encuesta online, una encuesta de final de casi 8,000 residentes y dueños de negocios. Se llevó a cabo entre 2 y 3 meses después de que terminamos la intervención. Y en esta encuesta incorporamos un experimento tipo conjoint basado en imágenes de elección forzosa que les voy a contar un poquito más adelante para mirar legitimidad de policía y legitimidad de Fuerzas Armadas. También incluimos aquí en ese online esa medida de comportamiento de behavioral measure que ya les dije, que les pedía como a las personas que tomaran una acción costosa, es decir, llamar o enviar un mensaje de texto a una línea directa que establecimos nosotros para solicitar patrullas militares en su manzana. Y eso es un buen proxy para entender la demanda que podemos inducir o no para las patrullas militares en las manzanas de tratamiento. Y finalmente realizamos casi 50 entrevistas quali vía telefónica. Ya estábamos en tiempos de COVID, entonces no pudimos hacer esas encuestas de forma presencial con líderes de sociedad civil casi 7 meses después de que terminó la intervención. Quiero hablar rápidamente sobre temas éticos que me parece súper importante con una intervención de este tipo. Si bien, digamos, el programa fue anterior, no visto evaluación de impactos y se habría sido existente, si no con esta evaluación de impacto, sí tomamos medidas en diferentes frentes para mitigar riesgos para residentes, para encuestados, para nuestros encuestadores, para los monitores civiles, etc. Entonces, quiero mencionar algunos y si tienen preguntas en el Q&A podemos discutir con calma los temas éticos relacionados con la intervención y con la evaluación de impacto. Para proteger a los residentes, usamos datos de la Fiscalía y observaciones de primera mano de los monitores civiles para documentar y reportar en tiempo real cualquier problema de violaciones de derechos humanos. De nuevo, voy a hablar mucho más de usos de derechos humanos en un minuto. Mantuvimos una comunicación constante entre supervisores de campo, líderes civiles y gente en la alcaldía para reportar cualquier problema que pudiera pasar. No pasó nada, gracias a Dios. También para proteger a los monitores civiles, nos aseguramos que los monitores se quedaran en los vehículos con soldados en todo momento. Usaban como brazaletes que indicaban que eran civiles. De hecho, usaban chalecos antibalas en caso de que ocurrieran enfrentamiento entre cualquier banda local y los soldados. Solamente los reclutamos de otras comunas, o sea, los monitores no fueron de las comunas 18 ni la comuna 20 para evitar cualquier identificación de grupos criminales así de los monitores. Y también tenía como la aplicación que ya les mencioné para denunciar cualquier tipo de maltrato que sufrieron en el transcurso de la evaluación de impacto. Mucho más para discutir. De hecho, en el paper hay como 5 páginas sobre la ética, pero si quisieran podemos hablar de eso un poquito más adelante, porque yo quiero hablar de resultados. Primero, hablamos de cómo estimamos los efectos de esta intervención. Entonces, vamos a estimar básicamente nuestro ITT, Intention to Treat, intención de tratar, y los efectos secundarios a nivel de individuo, por algunos outcomes, para algunos resultados, y también a nivel de manzana para otros, ¿no? Para regresiones a nivel de manzana, que esos son las regresiones sobre crimen principalmente, incluimos un conjunto de covariables como distancia a la estación de policía más cercana, el batallón militar y mucho más.
Y para regresiones a nivel individual, también agregamos covariables a nivel individual y agrupamos utilizamos nuestros errores estándar a nivel de manzana. También incluimos ponderaciones de probabilidad inversa a nivel de manzana. Sí, podemos hablar de estimación en mucho más detalle si quisieran al final. Llegamos a resultados, gracias a Dios. Entonces, empezamos con los datos administrativos sobre delitos. Como ya les mencioné, en esta tabla muestra que no encontramos ninguna evidencia en el agregado de reducción de delito, ni durante ni después de la intervención. Y eso es justamente lo que nos está mostrando esta tabla acá. No vemos estrellitas, ¿cierto? Pero esto esconde una heterogeneidad muy interesante. Entonces, aquí podemos ver en esos coefficient plots evidencia de que las patrullas sí redujeron la criminalidad cuando los soldados estaban físicamente presentes en las calles, es decir, durante la semana y por la noche, como pueden ver acá. Mientras la intervención estaba en curso, observamos una reducción de 1/10 parte de la desviación estándar en nuestro índice de delincuencia ponderado los días de la semana en manzanas de tratamiento y una reducción de aproximadamente la misma magnitud en manzanas de spillover. Entonces, aquí estamos viendo justamente difusión de beneficios. Si bien solo efecto de spillovers es estadísticamente significativo a niveles convencionales, los dos son débilmente, conjuntamente significativos. No encontramos, como ya les mencioné, evidencia de desplazamiento temporal de la delincuencia a los fines de semana, que era algo que yo esperaba. Si uno ve ganancias durante la semana, a lo mejor pues se desplazan para fin de semana. No vemos muy bien eso acá. En esta tabla, en las dos primeras columnas, se puede ver que no encontramos evidencia de que el programa redujera la victimización por delincuencia ni durante y después de la intervención. De nuevo, eso viene de nuestras encuestas. Pero como puede ver en la tercera columna, las patrullas sí aumentaron los informes de presencia de crimen en más de 1/10 parte, el witnessing crime, o sea, de reportar, de haber visto crímenes en su manzana, en más de 1/10 parte de una desviación estándar en manzanas de tratamiento y casi 2/10 de una desviación estándar en manzanas de desplazamiento. Y es probable, o sea, ¿cómo podemos explicar esos dos resultados que son un poquito en conflicto? Es probable que Plan Fortaleza hiciera que los residentes se volvieran más vigilantes, o sea, más atentos al crimen en sus manzanas y por lo tanto presenciaran crímenes que de otro modo podrían haber ignorado. De hecho, tenemos una sección en el paper sobre eso. Si quisieran, podemos hablar de eso porque es un poquito de un puzzle, un rompecabezas. En esta tabla podemos ver que no encontramos cambios en percepciones de la seguridad personal entre la muestra completa de encuestados en nuestro online, lo cual significa que la policía, las patrullas, no hacen que las personas se sientan más seguras. Y eso fue sorprendente para mí. Realizamos además un muestreo intencional de propietarios de negocios, de empresarios pues chiquitos, o sea, la persona que tiene la tienda de barrio, por ejemplo. Y les hicimos una serie de preguntas sobre si habían cerrado su negocio, cambiado de horario, contratado personal de seguridad privado por temor a la delincuencia. Y la columna 3, como invierte ese índice de seguridad para que niveles más altos indican que los propietarios se sientan más seguros. Y vemos que sí, los dueños de negocios en las manzanas de tratamiento justamente se sentían más seguros que los dueños de negocios en las manzanas de control. ¿Cómo podemos explicar que vemos efectos positivos sobre la seguridad entre los empresarios y no vemos ese mismo patrón para no empresarios, para residentes normales? Una posible explicación es que es más probable que los dueños de negocios estén físicamente presentes cuando las patrullas se estaban realizando, por un lado, potencialmente y por eso más probables de interactuar con soldados. Eso fue mi experiencia cuando yo patrullé con soldados, que los soldados paran y compran el pan de bono, compran la gaseosa o el agüita. Entonces ahí tenemos mayor interacción entre militares y dueños de negocios en comparación con el residente promedio. Otra explicación puede ser que los dueños de negocios son más sensibles a amenazas como la extorsión, por ejemplo, y por lo tanto son más receptivos a que sus percepciones de seguridad sean o se vean afectados por
esas patrullas militares. Hablamos de percepciones de policía al ejército. Preguntamos sobre la legitimidad de cada uno. Patrullas militares, como podemos ver acá, mejoraron la percepción del ejército, de militares. En nuestra encuesta online, no encontramos algo similar en manzanas de desplazamiento y tampoco encontramos evidencia de que las patrullas empeoraron la percepción de la policía, que era algo que yo esperaba, ese efecto sustitución que yo les dije al principio, pero no, parece que no se produjo. Y como ya les mencioné, para llegar a la demanda para las patrullas militares, utilizamos un behavioral measure. Entonces, proporcionamos a los encuestados un volante que contenía el número de teléfono de una línea directa a la que podían enviar mensajes de texto o llamar si querían solicitar patrullas militares en su manzana. Los resultados de esta medida se encuentran en la columna más a la derecha de esta tabla que estoy proyectando en este momento. ¿Qué es lo que vemos? En comparación con manzanas de control, la línea directa recibió mucho más llamadas y mensajes de texto solicitando esas patrullas desde manzanas de tratamiento y de desplazamiento. Esos aumentos son, de hecho, gigantes, estadísticamente significativos, corresponden a 2% de incremento para manzanas de tratamiento, 100% para manzanas de desplazamiento, sobre la media del grupo de control. En otras palabras, las personas expuestas a patrullas militares querían más y en gran número. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos del contexto actual. De pronto al final podemos hablar de eso. Estábamos inspirados en un artículo de Gustavo Flores Macías y Jess Arkin de Cornell y implementamos un experimento tipo conjoint de elección forzosa basado en imágenes para obtener una medida de percepciones de los militares en relación con policía. Entonces, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Presentamos a encuestados algunos pares de imágenes. Cada imagen mostraba de forma aleatoria un soldado, un oficial de policía, llevando un fusil de asalto, o sea, un assault rifle, o una pistola. El soldado, para nosotros, el soldado y el fusil de asalto son señales de militarización, ¿sí? A los encuestados se les mostraron dos perfiles, uno al lado de otro, y luego preguntamos cuál de los dos los hacía sentir más seguros, cuál tenía más probabilidades de disuadir el crimen en la estimación del encuestado, cuál tenía más probabilidad de cometer abusos y cuál tenía más probabilidades de ser corrupto. Y agregamos esto en un índice estandarizado que pueden ver acá. Y vemos acá una fuerte preferencia por la policía militar, es decir, por soldados en conjunto, en general, y eso es impulsado por percepciones positivas de los militares. Básicamente, encuestados preferían la arma larga comparado con la pistola, pero preferían a los soldados comparado con oficiales de policía por márgenes muchísimo mayores, ¿sí? Entonces, la preferencia por los militares en ese experimento sobre la policía fue aún más fuerte en manzanas de tratamiento. Lo que estamos viendo acá en esta interacción, ¿dónde está eso? Que es acá. Acá, perdón. Entonces, básicamente, indujimos, o sea, con este experimento parece que estamos induciendo una preferencia mayor para soldados comparado con policías en las manzanas de tratamiento, que está muy en línea con lo que encontramos con preguntas directas. Aquí, yo sé que son muchos resultados y de hecho van a ser 2 papers porque eso es una locura. Aquí probamos efectos sobre actitudes y comportamientos políticos y explotamos 2 eventos que ocurrieron durante y después de la implementación de la intervención. Primero, vemos si el programa aumentó o no votos para candidatos de derecha en las elecciones para alcalde que ocurrieron justamente en medio del periodo de implementación de las patrullas de la evaluación de impacto. Simplemente no encontramos ningún aumento en apoyo para candidatos conservadores, que fue para mí una sorpresa. Creemos que este hallazgo nulo básicamente se puede explicar por el hecho de que todos los candidatos en este momento apoyaron las patrullas militares. Y de hecho, en nuestras entrevistas cualitativas con esos casi 50 líderes de la sociedad civil y una revisión documental de plataformas de candidatos justamente confirman que todos estaban de acuerdo con patrullas militares, por eso es que no vemos treatment effects ahí.
En el segundo lugar, encontramos que los encuestados tratados sí apoyaron pues, débilmente menos las protestas contra el gobierno que ocurrieron poco después de que terminó la implementación de la evaluación de impacto, es decir, el paro de 2019, pero no era, digamos, más o menos probable que participaran en ellas. O sea, participación no fue afectada en paros por el tratamiento. Y vemos en otras palabras que si hay alguna evidencia de que patrullas sí provocaron algunas actitudes conservadoras, pero no todas. Aquí no vemos evidencia de que patrullas militares aumentaron el apoyo para políticas de justicia retributiva, que es una expectativa nuestra, pero sí estas patrullas sí aumentaron el apoyo a la participación militar en la gobernanza. Y eso es de pronto el resultado más preocupante para mí. Los que estaban en manzanas de tratamiento y desplazamiento tenían más probabilidades de apoyar golpes militares en respuestas a problemas de crimen, y eso viene de una pregunta que siempre aparece en la POP en todas las rondas. Entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿a qué se debe esto? Una vez que desagregamos, pues preguntamos dos cosas. El apoyo potencial a golpes de Estado en respuestas a diferentes tipos de amenazas. Podemos ver que patrullas militares solamente aumentaron apoyo para golpes de Estado para responder a la amenaza del crimen, al delito, a la delincuencia, pero no a una amenaza que representa la corrupción. Y obviamente eso está muy en línea con el tipo de cambio de comportamientos, de actitudes que esperamos que tenga el programa. Pero de nuevo, este apoyo a golpes de Estado es un resultado de patrullas militares particularmente preocupante para las personas que creemos en el Estado social de derecho. Finalmente, y con eso voy a concluir, pasamos al tema de abusos de derechos humanos. Cuando miramos los datos de Fiscalía sobre abusos de fuerzas de seguridad de Estado y los datos recopilados por los monitores civiles en sus teléfonos inteligentes, no encontramos un aumento en los abusos por parte de los militares. El único abuso, de hecho, que ocurrió durante la intervención, como se representa en el mapa acá, con esta como casi bomba, el logo de bomba, no estaba para nada relacionado con la intervención. Hicimos una investigación profunda, tenía que ver con violación de básicamente pico y taco, parrillero hombre, o no sé qué. No tenía nada que ver con la intervención nuestra. Sin embargo, en nuestra encuesta de monitoreo, vemos alguna evidencia de un aumento de los abusos por parte de soldados en manzanas de tratamiento. Aunque esos efectos son súper pequeños y son débilmente significativos, quiero contarles un poquito sobre esos datos. El abuso verbal y físico por parte de soldados fue poco común. Solamente 10 de más de 2,000 personas reportaron abuso verbal o físico. En la gran mayoría de esos casos, ambos tipos de abuso, de hecho, ocurrieron en los mismos incidentes. Es como si fueran doble conteo. Ninguno de los 10 encuestados que informaron sobre ese abuso militar fue encuestado mientras la intervención estaba en curso. Entonces, así las cosas, es probable que esos eventos, de hecho, ocurrieron después de que la intervención ya se había terminado. Sí encontramos una evidencia, digamos, más sólida, más preocupante, de un aumento en el abuso por parte de la policía como resultado de la intervención. Un poco más del 3% de encuestados reportaron al menos de un incidente de abuso físico o verbal por parte de la policía en su manzana. Nuevamente, abuso físico y verbal ocurrieron básicamente en el contexto de los mismos incidentes. Y creemos, como ya les mencioné, que es plausible que se produjeron esos abusos policiales mientras se estaban realizando detenciones o arrestos o capturas en compañía de soldados. Y eso es una cosa que normalmente no se habla en la literatura sobre abusos de derechos humanos asociados con militarización, que incluso si no aumentamos abusos por soldados, podríamos estar aumentando abusos por parte de fuerzas policiales. Y justamente aquí podemos ver que cuando estimamos el ITT sobre abusos encontramos aumentos estadísticamente significativos para abusos por policía, aumentos que son débilmente estadísticamente significativos para abusos cometidos por soldados. Eso es justamente lo que les acaba de decir en palabras. En el paper presentamos una serie de puzzles, de rompecabezas que surgen de hallazgos empíricos. Cualquier persona que hace experimentos sabe que a veces hay puzzles que uno no puede explicar de entrada. Y solamente voy a hablar de uno de esos puzzles acá.
si las patrullas militares tienen efectos débiles o nulos sobre victimización criminal y no mejoran percepciones de seguridad, ¿por qué la gente sigue exigiendo patrullas militares? ¿Sí? O sea, ¿por qué vemos una demanda incrementada, aumentada, grande para patrullas militares cuando no vemos una mejora en victimización reportada y no vemos mejoras en percepciones de seguridad? Entonces, tenemos algunas hipótesis sobre esto. Ahí fue pucho. Una posibilidad es que patrullas ayudan a aliviar preocupaciones de ciudadanos sobre la policía. Esa cita de una de nuestras entrevistas cualitativas nos da un poquito de fe en esa posibilidad. Dice, por supuesto que sí, los apoyo a patrullas militares, vivo con miedo a la policía. Y de hecho, hemos visto en otros casos, fuera de Colombia, reportaje de que la presencia del ejército podría mejorar el comportamiento de policías. Entonces, si esta creencia existe, de pronto por eso que los ciudadanos apoyan patrullas militares incluso cuando no mejoran pues, sus percepciones de seguridad ni bajan sus niveles de victimización. Otra posibilidad es que residentes crean que esas patrullas los harán más seguros, los harán sentir más seguros incluso si no es así. Y esa cita de nuestras entrevistas también respalda ese punto de vista. Aquí en Cali, los jóvenes tienen mucho respeto por los soldados, la policía no respetan. Los jóvenes slackers, o sea, los vagos de la calle, escuchan a los militares. Eso es una posibilidad. Y última posibilidad es que el status quo puede ser simplemente tan malo para esas personas en esos lugares que incluso las reducciones temporales del delito que fueron producidas por la policía militar que vimos en los resultados de datos administrativos de crimen, generan un aumento significativo de la demanda para la policía militar, para patrullas militares. Entonces, he hablado demasiado. Para concluir, la evidencia existente antes de este estudio básicamente muestra que patrullas militares pues desmejoran o incrementan violaciones de derechos humanos con pocos beneficios para reducción del crimen. Nuestros resultados experimentales de Cali son mucho más matizados, más variados. Si bien, digamos, los riesgos no parecen ser tan graves como creen algunos críticos, al menos en el caso de Cali, los beneficios tampoco, pues, no son tan impresionantes como crean las personas que son los defensores absolutos de esa práctica. Y creemos que lo más probable es que las personas, los tomadores de decisiones, los policymakers, deberían considerar alternativas cuando intentan reducir la delincuencia en las ciudades más difíciles, más peligrosas de nuestra región y del mundo. Con eso voy a concluir con una foto de nuestra bella Cali y ya listo para la conversación. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. No sé cómo quieran que manejemos el tema de Q&A. ¿Yo manejo preguntas, Álvaro? ¿Qué dices? No sé, Juan Byron, ¿cómo lo hacen normalmente? Si tú das la palabra. Bueno, voy a tomar libertades y voy a manejar preguntas. Lina María, cuéntame, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Muchísimas gracias, Michael. Me ha encantado el experimento y los resultados. Pues estaba como pensando, ¿no? También buscando explicaciones alternativas. Hay algo que me llama mucho la atención, porque en principio me preguntaba por qué atribuirle al experimento el hecho de que, pues que haya más abuso policial por parte, abuso policial, ¿no es cierto? Y entonces se me estaba ocurriendo algo que yo no sé si tiene sentido porque no conozco muy bien el entorno, ¿no es cierto? Sí. Yo no sé si ese abuso policial ocurría en el momento en el que se llevaban a las personas que de pronto eran aprehendidas hacia los CAIs, a los centros de detención. Y en ese sentido y los llevaban los mismos soldados, no sé cómo funcionaba, porque entonces me estoy preguntando si de pronto existe alguna competencia entre la policía y los militares, ¿no? Entonces,
no sé si el hecho de que te lleve un militar, entonces sí viste por qué te tenías que dejar pillar justo por un militar y por eso y te pego de rabia, pues, no sé, no sé si eso, si existe alguna competencia entre este par de estamentos. Esto es una pregunta realmente genuina, pero no tengo ni idea. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué pasaba cuando un soldado, digamos, pillaba a alguien haciendo algo? Chévere. Gracias por la pregunta. Entonces, como cualquier cosa en la vida hay mucha variación. Entonces, los soldados a veces llevan a los sospechosos a la URI. Entonces, básicamente, suben a los guaripolas, como se llaman las camiones del ejército, y se llevan esas personas a las URIs. Eso por un lado. A veces llaman a la policía, especialmente si la policía está cerca, para que la policía venga a llevar a estas personas a las URIs para que sean judicializados. Eso es algo que surge mucho cuando yo doy esta charla, porque yo creo que la percepción de los ciudadanos de a pie es que eso es un arresto que se está efectuando el ejército. Y sabemos, pues, desde el orden constitucional que no se puede. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los militares no están efectuando arrestos o capturas, pues no quiere decir que los mismos ciudadanos no se están viendo como si fuera así. Entonces, es difícil como distinguir, me imagino, para un ciudadano pues corriente, incluso para mí, viendo esto, si esos arrestos están efectuados por policía o no. Si, me pregunto si hay competencia entre PONAL, entre Policía Nacional y el Ejército a nivel muy hiperlocal para, ¿cómo lo digo de forma muy políticamente correcta? En cada nivel hay competencia entre Policía y el Ejército. Y después de pronto charlamos sobre eso. Pero a nivel de quién va a llevar una persona a la URI, no creo que haya. Porque básicamente no da como crédito, digamos, al ejército por haber efectuado un arresto, porque de nuevo no se puede hacer eso, el ejército. O sea, yo creo que lo que está pasando aquí, yo sí creo que estamos atrayendo más atención policial a algunos lugares, estamos aumentando las interacciones entre civiles que de pronto están en una situación pues, agitada porque se van a efectuar un arresto, una captura, y es por eso que en el marco de este momento de agitación que se cometa un abuso. Pero no tengo muy buena evidencia de eso, más allá de los datos de encuesta y las observaciones que tenemos de los monitores, que también hablan un poquito de eso. Y de hecho también, es una locura que no hemos mirado mucho esto, tenemos una cadena de WhatsApp de todos los monitores civiles que acompañaron las patrullas, con observaciones sobre qué es lo que estaba pasando en la calle. Y eso es una como mina de oro que no hemos mirado mucho. Listo, Michael, gracias. Tenemos preguntas de Boris Salazar, igualmente por el chat María del Pilar. Y yo, para que siga después de Pilar, porfa, que no sé cómo alzar la mano aquí. Dice, listo, sí, entonces Boris, María del Pilar y después Álvaro. Pues, Santiago, ¿le activas sonido a Boris, por favor? Sí, profesor, ya se lo activo. Okay, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias, Michael, por la exposición. Tengo dos observaciones, bueno, dos preguntas y dos observaciones. La primera pregunta es esta. ¿Ustedes tuvieron en cuenta los cambios en los recorridos de las personas, o sea, el uso de la calle cuando estaba el patrullaje militar en esa zona, tanto en Siloé, en la Comuna 20, como en la Comuna 18? Es importante saberlo porque, digamos, habría que ver cuál es la reacción de las personas para el uso normal, si mantienen el uso normal de las calles o no lo mantienen. Entonces, no sé si ustedes hicieron ese tipo de control o no lo hicieron. Lo segundo es esto, pues, es obvio que la policía quizás haya aumentado sus abusos
por una razón muy sencilla. El ejército no puede detener a nadie. No es su tarea, es una tarea de la policía. Y de hecho, en ese sentido, la policía tenía que tomar los detenidos por antecedentes, por lo que hubiera sido el motivo de la detención. Y quizás en esa situación, pues, ocurrieron los abusos. Pero hay otra cosa que es fundamental y ya es una observación, y es esta. La percepción que tiene de la policía los habitantes de esos barrios es terrible. Es una policía abusiva, lo ven como un enemigo, y de hecho la llegada del ejército lo pueden ver como un paliativo a la situación. Entonces, la idea que tienen de la policía, la percepción, lo que han sufrido en manos de la policía, y lo que estamos viendo hoy, de hecho, durante el paro nacional, en los mismos sitios que ustedes hicieron el experimento, en Siloé ha habido 7 muertos asesinados por la policía. Para también ver los dos lados de la situación. Una cosa es hacer un experimento y otra cosa es también ver cuál ha sido la actitud y la actividad general de la policía en esas zonas de Cali. Entonces hay 7 muertos, 7 personas asesinadas. Yo vivo cerca, Siloé, y de hecho he sido testigo auditivo y también visual de los ataques militares, no del ejército, ¿no? Sino de la policía sobre la población. A veces han sido, el lunes 3 de mayo hubo que 1 hora y media de fuego automático sobre los manifestantes, sobre la población. Ese día hubo 3 asesinados, de hecho. Entonces, la percepción que tiene la gente sobre la policía es terrible, y por supuesto cualquier otra cosa es mejor. Entonces, en ese sentido, pues la comparación daba resultados relativamente, digamos, obvios. Ahora, lo otro que quería, digamos, hacer la observación, es que quizás el resultado del experimento es creo que es esperado, en el sentido de que es evidente que no disminuye el crimen por una cosa: las personas que viven allí no perciben que el patrullaje del ejército sea permanente. Por tanto, la percepción y las expectativas no son que está cambiando la forma de dar seguridad, sino que es algo pasajero. Y como es algo pasajero, esa percepción implica 2 cosas. Una, que sigan pensando que no ha mejorado la seguridad, sigan pensando que no ha disminuido el delito. Y hay otra observación, que es la siguiente. Normalmente los crímenes que ocurren en Siloé, en la Comuna 20 y en la Comuna 18, son crímenes que tienen que ver con violencia interpersonal y tienen mucho menos que ver con hurtos y atracos y otro tipo de crímenes. Esos ocurren por fuera de la comuna. Entonces, allí hay 2 tipos de actividades distintas que habría que haberte tenido en cuenta para hacer el experimento que ustedes realizaron. Entonces, claro, los resultados para mí son esperables y evidentes, no me sorprende en ningún sentido. Yo creo que dan un resultado muy justo. Es que no creo que, digamos, el patrullaje militar cambie la situación. Se supone que es pasajero y tiene que ser pasajero porque, entre otras cosas, el ejército no está entrenado para eso, ni está hecho para eso. Es muy costoso, digamos, hacerlo para ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que la gente percibía que no cambiaba mucho la situación y creo que los resultados del experimento son, en ese sentido, perfectamente esperables. Muchas gracias. Y gracias, Boris. Yo veo que María del Pilar también tiene preguntas relacionadas, entonces María del Pilar, siga. Aló. Aló, buenas, Hola. ¿cómo les va? Gracias, Michael, por la exposición, y a Álvaro y a Juan por la organización. Bueno, mis preguntas están muy relacionadas con lo que estaba planteando Boris. Yo tenía como muchísimas preguntas, ¿no? Yo también soy del sector y uno vive como en carne propia lo que pasa allí, bueno, y he tenido como trabajos en esa zona. Me gustaría una pregunta como más de tipo metodológico, como qué criterios usaron para elegir esos puntos de control, de tratamiento y de desplazamiento. Esa es una. Porque, digamos, ahí, sobre todo en Siloé, la variable geográfica es muy importante. No sé si conociste, Michael,
que la estructura de Siloé es bastante particular y es muy diferente a la Comuna 18, ¿no? Incluso por la forma en que ella está estructurada. Esa. La segunda pregunta que tiene que ver con los resultados y que eso es bastante fuerte, es que hay un sesgo fuerte de la comuna frente a la actuación de la policía. Es decir, allí hay unas rencillas desde hace mucho tiempo que pueden hacer que el comportamiento de los residentes frente al ejército y frente a la policía sea diferente. ¿Sí? Allí ha habido unos elementos históricos que yo creo que habría que tener en cuenta en cualquier experimento que se haga, ¿no? Porque yo sí creo que tendrías unas respuestas un poquito diferenciadas, porque los resultados que estás presentando los presentas tanto para la 18 como para la 20 y no me parece que hay diferencias, pero yo sí creo que las debería haber. Algo allí tiene que, digamos, considerarse para poder que esas diferencias sean, digamos, visibles y relevantes. La última, ¿qué más? ¿Qué más era lo que te iba a decir? No, yo creo que sería eso, ¿no? No, para no, digamos, para no atosigarte más con preguntas. Gracias, Michael. No, a ti. Gracias, María del Pilar. Gracias, Boris. Muchos puntos importantes para responder. De pronto empezamos con percepciones de Policía Nacional, porque eso une, digamos, dos comentarios. Sí, la percepción de la policía es bastante pobre, es bastante mal en esos lugares, sin o con intervención. Lo que encontramos, y de hecho, en otras encuestas no relacionadas con el experimento nuestro, vemos, por ejemplo, niveles de solicitación de sobornos muy altos y en toda América Latina, de hecho, eso se correlaciona altamente con falta de confianza en policía. Entonces, esta actuación corrupta de algunos policías obviamente afecta drásticamente la percepción de legitimidad, de percepción de confianza que tiene la población hacia la policía. Y totalmente de acuerdo que, pues, Boris, tu punto sobre expectativas sobre permanencia de patrullas militares es muy importante y muy interesante. Pero, dado que vemos, por ejemplo, efectos en otros experimentos de hotspots policing, es decir, cuando desplegamos fuerzas de policía de forma, pues, intensiva, pero de forma, un periodo corto de tiempo, y eso sí mejora las condiciones de seguridad, pues nos tenemos que preguntar, pues en esos casos las personas sí tienen la expectativa de que la policía se iba a quedar, no creo. Entonces, si no sea el caso, o sea, hay diferentes mecanismos que pueden explicar una disminución de criminalidad en lugares donde cobijamos las calles con o policías o con militares, que podría ser independiente de si haya la expectativa o no de permanencia de esas fuerzas. Por ejemplo, si llegan a interrumpir acciones de paz que son muy estructuradas, que implica, por ejemplo, capturar a personas que están delinquiendo en esos lugares, pues eso naturalmente sí podría tener un efecto, incluso si vaya a haber como una presencia sostenida en el tiempo. Pero básicamente a lo que voy es, el efecto de la expectativa de permanencia va a variar dependiendo de qué tipo de estructuras criminales tenemos en el territorio. Entonces, no es una respuesta muy contundente a tu pregunta, que me parece súper buena, Boris, pero eso es algo que hay que tener en cuenta. Voy a ir como alternando entre preguntas de María del Pilar y de Boris. María del Pilar, sobre cómo elegimos manzanas. Entonces, cogimos todas las manzanas de las dos comunas, de la 18 a la 20, cogimos los 30 barrios que están incluidos en esas dos comunas, estratificamos, es decir, que asignamos dentro de cada barrio de forma equitativa al grupo de tratamiento, control y desplazamiento, dentro de cada barrio, un sexto al grupo de tratamiento de forma aleatoria.
¿sí? Después, cualquier manzana que estaba alrededor de una manzana de tratamiento se va para el grupo de desplazamiento y todo el resto se va al grupo de control. Entonces, es aleatorio dentro de cada barrio, básicamente. De acuerdo contigo que pues, las fuentes de inseguridad varían mucho entre la 18 y la 20. Y por los factores geográficos que mencionas, María Pilar, sobre la 20 en particular, se hace muy difícil presencia sostenida del Estado y por la historia de represión estatal en la Comuna 20, también está pues esa desconfianza por los dos lados, ¿no? Y yo me acuerdo patrullando pues, antes de que empezó pues, el experimento en la Comuna 20 y yo pues me impactó mucho qué tan difícil es acceder a algunas de las manzanas, que son callejones súper chiquitos con escaleras muy empinadas de concreto que no dejan pasar pues casi ni unas personas. O sea, es muy, muy, muy retador. Entonces, de acuerdo contigo, podríamos intentar mirar efectos por comuna, pero dividir la muestra en dos nos quita mucho poder estadístico y yo no creo que haya suficiente poder para detectar efectos en las dos comunas, pero estoy de acuerdo que, digamos, obedecen hay como patrones de criminalidad, de delincuencia, pero también de abuso de fuerzas estatales que varían mucho entre los dos. Algo que también me impactó de la Comuna 18 es que hay barrios marginalizados, difíciles, pesados, al lado del batallón militar. O sea, es algo que es muy difícil de explicar si uno no conoce bien cómo funciona ese contexto. Entonces, impresionante eso. Creo que, la única pregunta que no he contestado, creo, y me pueden decir si estoy equivocado, es el cambio de recorrido o de uso normal de la calle o no. Boris, no tengo muy buenos datos sobre eso, solamente tenemos percepciones de seguridad que implica, por ejemplo, si uno se siente seguro caminando de noche en la calle, si uno se siente seguro sacando su celular en la calle, y esos son las medidas que usamos para nuestros índices de percepción de seguridad, justamente. Y lo que vemos ahí es que básicamente no hay mejoras en percepciones de seguridad entre la población en general. Entonces, ahí lo tienes. Aquí estoy leyendo una pregunta de Felipe que puede leer en voz alta. Esas percepciones existentes sobre la policía que el profe Boris mencionó podrían estar actuando como una especie de confusar a la hora de estimar el verdadero efecto causal del tratamiento, es decir, el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados. Gracias, Felipe, por la pregunta. O sea, más que confundir el efecto promedio de tratamiento sobre los tratados, yo lo veo como una fuente de heterogeneidad que podríamos explotar. Desafortunadamente no tenemos un pre-treatment measure, o sea, no tenemos la medición pre-tratamiento para poder decir, bueno, antes de que arrancamos con esta vaina de patrullas militares, ¿cuáles fueron las percepciones hacia policía del ejército? Porque nuestra encuesta de monitoreo, digamos, es cuando ya está en campo la intervención. Pero de pronto, Felipe, no estoy captando 100% la pregunta. Si no, me puedes corregir o lo podemos hacer follow-up, seguimiento después de esto. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro. Sí, Álvaro. Sí, qué pena. Sí, dale. Gracias, Michael. La verdad me parece súper interesante. Te digo, es porque en lo personal siempre he apoyado mucho la figura de los patrullajes conjuntos como una manera para mejorar percepción y disminuir el delito, y pues los resultados creo que son muy reveladores, y también es interesante ver que bajo los escenarios y bajo el contexto los abusos de la fuerza pública también pueden ser diferentes. Por lo que uno puede observar en estas protestas, cuando hay más choque, pues puede verse, digamos, más estallidos, digamos, de estos escalamientos de violencia entre un manifestante o un ciudadano y la fuerza pública,
más que un patrullaje que sea solo disuasorio, ¿cierto? Me surgen dos dudas y es, tú muestras que la percepción de seguridad no es que haya aumentado, sino que antes disminuye levemente, ¿cierto? Eso es lo que debe ver. Sí, de hecho, si quieres yo proyecto ese slide que básicamente, pues no son efectos significativos, entonces no deberíamos concluir que haya, digamos, un efecto sobre percepciones de seguridad. Lo que sí vemos son mejoras en percepciones de seguridad dentro de la muestra intencional de dueños de empresas, pues sí, dueños de empresas. Mi duda es porque, mira que en la siguiente diapositiva tú también mostrabas que, bueno, digamos, no es significativo, pero pues tiene unos signos negativos, pero Ajá. las personas sí están, a pesar de que, y yo lo puedo observar y ver algo, a la gente siempre, y cuando nosotros hacíamos esos patrullajes, la gente decía, me da mucho temor ver al militar con el gran fusil caminando, porque eso me genera sensación de que estoy en un sitio de guerra, entonces tal vez eso pueda Tal cual. influir. Pero me parece muy, muy curioso el resultado de que la gente, a pesar de que se pueda sentir más asustada, por decirlo así, quiere que ocurran más esas intervenciones. No sé de pronto qué podéis encontrar de esto. Y mi segunda duda es relacionada, digamos, al tipo de policy papers que tú estás sacando desde el CECET, que son muy orientados a este tema de política pública. Después de esta investigación, ¿tú qué dirías? ¿Patrullaje sí o patrullajes no? ¿O es mejor tomarlo con pinzas? ¿O qué podría uno decir si uno fuera un policía ante esto o un secretario de seguridad? Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Álvaro, y gracias a ti porque tú estabas en este proyecto literalmente desde el inicio. De hecho, Álvaro fue la persona que me ayudó a hacer vínculo con varias personas en la alcaldía. Entonces fue fundamental para que eso se diera. Voy a empezar con la segunda pregunta primero, sobre las recomendaciones de política. No veo grandes beneficios de desplegar soldados para mejorar condiciones de seguridad. Entonces, los beneficios pues, más importantes que normalmente se asocian con ese tipo de política casi no existen. O sea, hay ganancias chiquitas en el momento en que los soldados están ahí. De hecho, el tamaño, la magnitud del efecto es comparable con esa magnitud que uno esperaría de intervenciones policiales tipo hotspot. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, los papers de Daniel Mejía y Santiago Tobón, o en Medellín o en Bogotá, digamos, el tamaño del efecto es comparable. No es de hecho, nuestro es un poquito más chiquito. Entonces, el beneficio grande que todo el mundo vende, que, mejor dicho, eso es lo máximo para mejorar condiciones de seguridad, no aparece. Y de hecho hay un montón de efectos secundarios negativos. Y de hecho, en el mediano y largo plazo ni siquiera sabemos. ¿Sí? O sea, identificamos, por ejemplo, de que pues, ese aumento en apoyo para golpes de Estado. Eso me parece fatal. O sea, eso sí me parece muy preocupante. No solamente eso, sino vemos un aumento en el deseo para más patrullas militares que podría en el mediano y largo plazo tener algunos efectos graves para el rol de policía en una democracia, ¿sí? Entonces, y eso a tu primera pregunta también, Álvaro. O sea, si yo estuviera aconsejando a un secretario de seguridad o alcalde, pues en contextos normales podemos hablar de paro nacional y podemos hablar de desmanes y etcétera y protestas sociales, es muy diferente, pero yo diría, pues tenemos otras herramientas que sabemos que funcionan bien, que no tienen esos efectos secundarios que podrían lastimar los fundamentos de nuestra democracia. Entonces pues en el paper intentamos como matizar el mensaje un poquito, pero si me dices sí o no, yo probablemente me inclinaría a no. Si no tuviéramos más herramientas en nuestra caja de herramientas, de pronto diría, bueno, unos beneficios en el corto plazo no son malos, especialmente para lugares bien afectados por violencia, por inseguridad, etcétera. Pues uno quiere dejar pues algunos beneficios en materia de seguridad. Sobre tu primera pregunta, sí, o sea, yo creo que la presencia de militares
por un lado, podría estar señalando a residentes de que su manzana es más peligrosa de lo que pensaron antes. Y ese mensaje puede ser dañino para su sensación de seguridad personal. Eso es una posibilidad. Pero no tenemos, digamos, evidencia que súper fuerte qué es lo que está produciendo o efecto nulo o disminución de percepción de seguridad junto con el aumento en la demanda para military policing, más allá de algunas de las quotes, de las citas que yo mencioné hacia el final de la presentación, de que de pronto quieren más military policing para disciplinar las actuaciones de la policía, o porque creen que es exitoso, que funciona a pesar de que no funciona, algo así. Son como algunas hipótesis que intentamos proponer, pero no podemos testear con datos rigurosos. Una última duda y qué pena, una última cosita, Michael. En muchos artículos que hemos revisado, digamos, en la clase Eco del Crimen, vemos que el crimen se desplaza, digamos, en buffers de 2.000 metros. Aquí, ¿tú qué pudiste encontrar? No, simplemente no. Cuando miramos los efectos sobre crimen usando los datos georreferenciados del crimen en datos administrativos, no encontramos ningún efecto de desplazamiento del crimen, principalmente porque no encontramos efectos en las manzanas de tratamiento. O sea, y además vemos, aquí les puedo mostrar ese slide de nuevo, que es sí vemos estas líneas como dotted lines, no sé cómo decir eso en español, esos son spillover, esos son tratamiento, ¿sí? Entonces lo que podemos ver, por ejemplo, es durante la semana, sí vemos difusión de beneficios a las manzanas de desplazamiento, es decir, que están beneficiando, se están viendo beneficiados por el tratamiento que se está pasando pues, al lado, básicamente. Y vemos algunos efectos también sobre crimen de la noche en manzanas de spillover, desplazamiento. Esos no son significativos, pero digamos las estimaciones pues, arrojan coeficientes negativos. Esos sí son estadísticamente significativos. Listo, Entonces, Michael, gracias. todo bien. El profesor Fernando Urrea había levantado la mano, después la tiene Isabel Tamayo. Boris, igualmente. Yo también quisiera hacer una pregunta. Fernando. Bueno, muchas gracias, profesor, a Michael. Pues, bueno, primero, yo creo que hay un efecto que podía afectar el experimento y es lo que ha notado Boris y la imagen de la policía. Bueno, me imagino que ustedes ya lo suponían esto en términos de en qué medida ese efecto podía o no afectar el experimento. Es decir, la policía, no solamente en ese sector, está muy mal, digamos, una imagen terrible. Es decir, y entonces yo quería preguntar en el experimento cómo entran digamos, a controlar esta imagen de entrada tan negativa que tiene la policía. En el actual paro han aparecido situaciones similares, por supuesto, en eventos completamente diferentes al análisis del caso de crimen, estudiado el pequeño crimen, ¿no? El crimen a nivel barrial, que ustedes fundamentalmente enfocaron. Se dio el caso, por ejemplo, de cuando la policía salió disparando en algunas situaciones, por ejemplo, en el oeste, la gente en lo que pasaban de videos y todo era que si no hubiera estado el ejército ahí, hubiese habido una catástrofe. Es decir, que gracias a los soldados que intervinieron, la policía se controló. Y en otros momentos, también en otras circunstancias de este paro, he visto en videos reacciones de ese tipo. Es decir, de entrada, la imagen de la policía, no solamente en términos de la corrupción, por supuesto. Ahora, eso es en muchos países de la región
en Brasil, ni se diga, se da ese mismo efecto. Pero la pregunta mía es, ¿cómo puede, digamos, manejarse ese en el experimento, ¿no? Es decir, en términos metodológicos, ¿cómo se puede sopesar eso? Porque efectivamente puede estar afectando los resultados del experimento. El otro punto que me llama mucho la atención y que lo muestran ustedes muy bien, lo muestras muy bien tú en el experimento, es cómo por parte de los pequeños negocios, digamos, de los pequeños empresarios, efectivamente las percepciones son diferentes si las comparamos con el resto, digamos, del vecindario. Y efectivamente puede tener mucho que ver que estos actores, digamos, los pequeños empresarios que son sometidos, digamos, en algún momento al pillaje o al robo, o al, en fin, pues evidentemente sus intereses son mucho más afectos a contar con la presencia en algún momento dado militar. Entonces, eso no solamente uno lo encuentra, digámoslo, en este caso, en otros, digamos, trabajos más cualitativos, en otras zonas de la ciudad. Creo que también en estudios anteriores sobre la Comuna 20 hay hallazgos similares, ¿no? Es decir, el comportamiento diferente frente a las Fuerzas Armadas y la policía, entre otras cosas porque históricamente, no solo en Cali, sino en varias ciudades de Colombia, quienes han, digamos, formado parte de las cadenas paramilitares entre la policía y miembros de los barrios, están estos negociantes, pues son los dueños de negocios que pues financian bandas locales para ajusticiar bandidos, ladrones, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta ese efecto, un poco de clase, digámoslo, un efecto, digamos, a escala barrial, y que pues esas contradicciones que se dan entre que tiene el negocio y los vecinos, dentro de los cuales pues, puede haber alguien que pues haya cometido algún tipo de acción delictiva. Y lo último, que es muy importante la observación de María del Pilar, y que lo comentaste en la respuesta, y es la particularidad, por ejemplo, que tiene Siloé y otros barrios de la Comuna 20. Eso que dices que es difícil que puedan pasar dos personas por esas callejuelas empinadas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en el análisis de lo que digamos, podríamos llamar el espacio de acciones violentas, el espacio de lo que se llama, digamos, comportamientos de la sociología, de la economía criminal. El efecto, digamos, espacial, ¿no? El efecto de la densidad poblacional en que realmente no hay espacio privado, ¿no? Entonces, quería plantearte esto, Michael, como comentario y preguntas dentro del modelo que planteaste y que me interesaría, nos interesa, me imagino, a más de uno, pensando en otros contextos, en otras circunstancias, por ejemplo, en el actual paro nacional, lo que se ha vivido en Cali, las respuestas que ha habido de la gente frente a la policía y al ejército. Gracias. No, muchísimas gracias, Fernando. Hay mucho ahí para alimentar otro debate completo, una sesión completa. Voy a intentar responder rápidamente a algunos de los puntos que acabas de mencionar. Muchos, pues de nuevo, merecen mucho más tiempo. Sobre el tema de esta imagen de policías, que es terrible, pues te voy a dar la respuesta metodológica que por lo menos me da tranquilidad sobre esta validez interna que tenemos en el experimento. Y es básicamente que esas percepciones terribles de policía deberían existir tanto en la manzana de tratamiento como la manzana de espaciamiento como la manzana de control. Entonces no es un confounder, o sea, no va a confundir la relación que encontramos entre ser sujeto a patrullas militares y los resultados que estamos arrojando. Esa es de nuevo, esa es la explicación metodológica que dice que no hay un sesgo ahí. Podría ser de que los resultados que estamos viendo, y eso va en línea con otra pregunta tuya, sean limitados a contextos en que hay imágenes muy desfavorables para policías, ¿sí? Entonces, esto habla un poquito de validez externa de nuestro estudio.
Entonces, el hecho de que Siloé es muy particular, el hecho de que esos son lugares, pues si uno mira, por ejemplo, el mapa de necesidades básicas insatisfechas, uno de los focos en Cali, en la comuna 18 y la comuna 20 por el lado oeste, y uno ve, por supuesto, los focos en el lado este. Entonces, puede ser que los resultados que estamos viendo no sean comparables, no sean generalizables a otros contextos pues, más favorables para el Estado. Por ejemplo, puede ser que, no sé, en Rosales, en Bogotá, pues los efectos de patrullas militares van a ser totalmente distintos, ¿sí? Pero el hecho de que muchos de los lugares donde sí despegan las fuerzas militares en ciudades colombianas y en ciudades en toda América Latina tienen características muy similares a la Comuna 18, la Comuna 20, es decir, desplazamiento interno, es decir, informalidad de mercados laborales, de tasas muy altas, pobreza muy difícil, captura por grupos criminales. O sea, podemos tener un listado de 10 dimensiones, 20 dimensiones, y creo que en 18 de esos 20, en muchos de los lugares donde sí han desplegado fuerzas militares, cumplen, digamos, con esas dimensiones, tanto para las dos comunas donde trabajamos en Cali, como otras ciudades en América Latina. No es para eliminar, borrar las diferencias importantes que tiene, por ejemplo, la Comuna 20, comparado con otros lugares, pero pues pensando en, digamos, variables relevantes, yo creo que son muy, muy similares a otros lugares donde pasan esas cosas. El punto tuyo sobre pequeños empresarios y sus intereses políticos, económicos, total. No hacemos énfasis en eso en el paper porque pues, intentamos hablar con una audiencia un poquito pues, más allá del contexto colombiano. Pero pues los vínculos bien documentados entre pues empresarios a nivel local y paramilitarismo, y no solamente paramilitarismo, sino una coordinación fuerte con fuerzas militares. O sea, no tiene que ser ilegal, no tiene que ser, digamos, con fuerzas ilegales. Puede ser un vínculo por creencias, por intereses económicos, por intereses sociales, con Fuerzas Armadas, pues totalmente de acuerdo contigo. Y es algo que sí, que es parte del tejido, digamos, de la historia del conflicto colombiano, y ahí está. ¡Te abrí el micrófono, mamá! ¡Te abrí el micrófono, mamá! ¡Te lo abrí! Te lo voy a poner en... Ahora está. ¡Qué risa! Bueno, tengo 2 hijos acá, entonces en cualquier momento uno puede entrar a hacerme lo mismo. Y Fernando, yo creo que o sea, hay mucho más puntos. Tú dijiste algo sobre densidad poblacional. Y en ese contexto, Siloé es mucho más parecido, por ejemplo, a algunos favelas, por ejemplo, en Brasil, que barrios en otras partes de Colombia. Entonces, súper bien tomada tu comentario, y es algo que, pues cuando pensamos en, de nuevo, las condiciones bajo las cuales deberíamos esperar que nuestros resultados se puedan generalizar o viajar, es algo que bien tenemos en cuenta. No solamente penetración estatal, sino densidad poblacional y condiciones de vida de esas personas que de nuevo es muy difícil. Gracias de nuevo, Fernando. Muy amable. ¿Quién más? Yo veo 2 manos. Isabel Tamayo. Ah, Buenos días, ¿me escuchan? sí, señora, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cuéntame. Bueno, mi pregunta está relacionada con la percepción de las personas con respecto al ejército. Entonces, mi duda era si dentro de esta medición de la percepción ustedes habían tenido en cuenta la opinión o lo que pensaba la gente con respecto a los falsos positivos, y si fue así, si había alguna relación, ay, qué pena, con respecto
a la percepción, porque en este contexto de paro nacional, a veces hablando con compañeros, pues no sé si supieron lo que pasó en la portada, que pasó un camión con civiles armados y que la policía y que el ejército los defendió. Entonces la posición de algunos compañeros era, no, eso seguro es una estrategia del gobierno, pues para que le creamos más a los militares, pero yo no les creo a los militares por los falsos positivos. Qué pena mi perrito. No, Mientras que la posición de otras personas era, no, pues los falsos positivos seguro simplemente fueron pues las manzanas podridas del ejército, pero igualmente me siento más seguro con ellos que con la policía, pues porque responden a objetivos diferentes y así. Entonces, esa era mi pregunta. Gracias Súper. por la charla. No, gracias a ti, Isabel, por la pregunta. No tenemos en cuenta percepciones así a falsos positivos. No sabría qué decir. Pues obviamente las acciones de militares en el pasado seguramente ha tenido algún impacto sobre niveles de confianza en general en el ejército. Y que, de hecho, pues sabemos muy bien, y hay un artículo súper bueno escrito por mis colegas en Los Andes y Rosario, Leopoldo Ferguson, de hecho Darren Acemoglu y Juan Vargas, sobre falsos positivos, y muestran claramente que fue una estrategia estructurada, que los lugares comandados por coroneles fueron, por sus incentivos de promoción, fueron los lugares donde más usaron la práctica. Entonces, por ese lado, eso está claro. Pero de hecho, eso va muy en línea con lo que dijo también Fernando, de que el ejército en este paro, de pronto su comportamiento ha evitado que haya más abusos de derechos humanos, que es algo muy particular. O sea, si llegamos a documentar muchos casos así, eso sería muy en contra de lo que dice la literatura sobre abusos de derechos humanos frente a Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, en el caso mexicano, en los casos en Centroamérica, pues sabemos que son las Fuerzas Armadas que pues como consentidas del gobierno, llegan a violar derechos humanos de forma brutal. Entonces, tendríamos que preguntarnos, si llega a pasar eso, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué hoy en día el ejército es mucho más garantor de derechos humanos que la misma policía? No quiere decir que no han cometido abusos, pero eso es una pregunta que seguramente solamente vamos a poder contestar cuando tenemos un poquito más de tiempo para entender qué es lo que está pasando hoy en día con el paro y con la represión que estamos viviendo hoy en día. Y eso, de hecho, también va en línea con lo que me preguntó Álvaro en su momento, que es, en este contexto de paro, ¿qué es lo que yo estaría dispuesta a recomendar sobre Fuerzas Armadas? Y honestamente, yo no tengo buena respuesta, porque todas las opciones son malas. O sea, desde la perspectiva de seguridad ciudadana, pues, por un lado, no se puede permitir bloqueos de ambulancias, no se puede permitir que grupos criminales cobran peajes para entrar y salir de ciudades. Eso no es aceptable en un Estado social de derecho. Pero la pregunta es cómo salimos de la situación actual con menos violaciones de derechos humanos posibles. O sea, y esa balanza, este problema de optimización, si uno quisiera decirlo, o sea, no es un problema de maximización, sino optimización, es muy difícil. Y yo no tengo la capacidad intelectual para poder resolver eso para este gobierno. Gracias, Michael. Boris. Boris. Boris tiene Santiago. Ya. Es que no estaba autorizada mi... Autorizada tu... Gracias.
Es esto. Primero, ¿ustedes captaron o midieron el efecto del tratamiento sobre los homicidios? Yo sé que lo hicieron sobre el crimen, pero ¿qué pasó con los homicidios? Y segundo, una observación muy concreta sobre política. El barrio Urbanización Venezuela, que queda en la parte plana de Siloé, es el barrio en el que hay menos homicidios, uno de los que tienen menos homicidios en Cali. Y eso no responde a la política de seguridad ni del municipio ni de la nación. Responde que allá hay una vida comunitaria más fuerte, que hay control comunitario y hay además seguridad ciudadana desde el punto de vista de la comunidad. Y entonces, ya para hablar, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el patrullaje militar no va a mejorar, por supuesto, la política de seguridad, ni va a mejorar resultados de seguridad. Creo que va más por el lado del control comunitario. Y esa observación del barrio Urbanización Venezuela es muy fuerte en ese sentido. Es más, la cantidad de muertos, de homicidios ha subido ahora por efecto de la acción de la policía. Es un barrio en el que hay muy pocos homicidios. Hay meses en los que no hay ni un homicidio. Entonces, simplemente hacía esa observación para que puede servir a la discusión. Gracias, Boris. Sí, sabemos que la cohesión social puede tener un efecto muy importante sobre condiciones de seguridad y inseguridad. Entonces, no lo dudo. Es muy difícil para el Estado inducir esos cambios. O sea, normalmente son desarrollados a lo largo de mucho tiempo. Especialmente en contextos en que yo no sé cómo es el caso del barrio que mencionas, si haya o no, como en muchos barrios en Cali, mucho movimiento de personas, porque ese movimiento de personas, por supuesto, socava un poquito la habilidad de construir cohesión social. Y eso se hace muy difícil si uno no sabe quién va a llegar mañana y quién es la persona que llegó ayer, construir justamente ese tejido social que es tan importante para lo que mencionas. Entonces, por ese lado, mi respuesta a la segunda pregunta. Sobre homicidios están incluidos en el índice de seguridad que mostré en las estimaciones principales. De hecho, ponderamos ese índice por la sentencia en promedio para cada delito, es decir, los delitos más graves como homicidio, como tentativa de homicidio, pesan más en ese índice porque estamos intentando justamente captar ese concepto de costo social de delito con ese índice, pero también estimamos con conteos brutos y básicamente pues desagregar por crimen no arroja resultados significativamente distintos a lo que mostré ahí. Y además, homicidios, gracias a Dios, son eventos raros, o sea, eventos pocos comunes, o sea, no tiene una frecuencia tan alta como otros delitos. Entonces, la probabilidad de que una manzana tenga un homicidio en cada día es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, es mejor agregar a nivel a un índice para poder crear más variación en la variable dependiente, básicamente. Pero sí, o sea, para mí, obviamente, el interés, y para la calidad anterior, por lo menos, uno de los intereses principales era disminuir homicidios. Entonces, sí, de acuerdo contigo que es fundamental. Gracias. A ti. Michael, yo quisiera hacer una observación, una pregunta con respecto a las comunas que están trabajando. Son muy heterogéneas con respecto a condiciones socioeconómicas. Hay comunas de estratos bastante bajos y hay comunas de estratos bastante altos. ¿Y por qué no pensaron, o no sé si pensaron, en hacer como una separación por estratificación, y quizá eso hubiera cambiado alguna parte de los resultados? Y la otra parte es también con respecto a las estimaciones. Ustedes hicieron las estimaciones ponderando por tamaño de los barrios, o simplemente hicieron las estimaciones de forma general, porque ahí la variabilidad igualmente cambiaría en cada una de esas estimaciones. Entonces, no sé, pienso yo que la percepción, por ejemplo, de seguridad o de la presencia de la fuerza pública
o de la fuerza militar en unos estratos, como lo planteabas ahorita en Rosales. Puede ser que en unos estratos altos haya una percepción diferente a la percepción que se tiene en los estratos bajos. Entonces, en particular, por ejemplo, la Comuna 20 tiene esa característica, que hay estratos bien altos y hay otros bien bajitos. Sí, entonces, mil gracias por las preguntas. Para responder puntualmente a la primera pregunta, sí incluimos una variable que es área de la manzana, que justamente aproxima un poquito lo que dice sobre heterogeneidad, por lo menos en tamaño de la unidad de tratamiento. Sobre estrato, incluimos dos cosas que podrían captar eso. A nivel individual, cuando corremos regresiones a nivel individual, es decir, de percepciones, por ejemplo, o legitimidad de fuerzas, etcétera, incluimos varios controles como educación, género, años que ha vivido en la manzana, edad y otras vainas. Pero digamos, lo que no hemos hecho, que me parece interesante, sería como usar el censo para a nivel de manzana saber, pues, ingresos en promedio, por ejemplo, o algo, una medida, digamos, de geográfica a nivel de manzana, que nos podría ayudar a mirar efectos heterogéneos de tratamiento. Porque lo hacemos lo podemos hacer al nivel individual, es decir, por educación o por género o por edad, pero para las regresiones de reducción de delito, no, porque no tenemos en este momento una medida de, pues, sabemos que estrato es una súper mala medida de riqueza. Como todos mis colegas en política social me dicen que es como la peor variable para usar, para focalizar políticas sociales. Porque hay un montón de gente muy rica viviendo en estrato 3 o 4 y gente pues menos afortunada viviendo en estrato 4 o 5. Pero entonces el censo sí nos puede ayudar ahí para mirar el tema. Entonces es una sugerencia muy buena, Juan Byron. Gracias. Listo, Marco. No sé si hay alguna otra comentario o pregunta, sino para darle las gracias a Michael por su presentación. Muy buena la presentación, además muy pertinente para el momento que estamos viviendo. No sé, Álvaro, si quieres hacer algún comentario adicional. Bueno, no, solo agradecerle a Michael por tu tiempo. La verdad nos honra tenerte acá y muchas gracias por una muy buena explicación, que como dijo Juan Byron, súper pertinente. Y solo una reflexión final. Cali, pues tenemos un reto enorme en todo el tema de crimen, de delitos. Somos la ciudad capital que tiene más habitantes, más homicidios en Colombia, la mayor tasa de homicidios. Estamos, según la ONG Seguridad y Justicia de México, de 42 en el mundo en cuanto a homicidios. Y tenemos mucho trabajo por hacer para lograr desescalar la violencia y hacer que Cali sea una ciudad pacífica. E intervenciones o estudios como los que vas a hacer nos ayudan a tener esa caja de herramientas documentadas para lograr saber qué es pertinente y qué no. Y como dijo Boris, por ejemplo, ahorita de relaciones comunitarias y demás, ir explorando cada vez eso para poder disminuir ese gran flagelo que tenemos. Entonces te agradezco como caleño por haber participado en ese estudio, muy interesante que lo presentes aquí en la universidad y muchas gracias por tu tiempo. A ustedes por haberme invitado y espero la invitación presencial cuando sea posible para visitarlos allá en Univalle. Sí, gracias, estaremos pendientes de eso, claro, por supuesto, sería muy grato tenerte por acá. Bueno, a los asistentes les agradecemos mucho. Que estén muy bien y feliz tarde. Hasta luego. Lo mismo. Chao.